Ya con un escenario de primarias claramente definido, con los candidatos, que quizá un poco más de incertidumbre hay en la oposición, donde todavía hay varios candidatos dando vuelta. Un romance que no se esperaba probablemente justamente en esta etapa. Vamos a estar conversando de todo esto, cómo cambia el escenario político junto a Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Max? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, Bárbara, muy buenos días a ti y a los amigos del libro. Perdón, de Bueno, Evol. ya estábamos como de alguna manera mirando el escenario, cómo se viene para primaria, un lugar, el oficialismo está listo, la oposición va a mirar por la ventana porque no lograron ponerse de acuerdo, pero ahora viene a remecer este escenario las declaraciones de la ex ministra Toá respecto a que es pareja del ministro Marcel. ¿Qué le pareció este anuncio en este momento preciso desde el punto de vista político y del escenario? ¿Cómo queda? Bueno, yo creo que en rigor no corresponde pronunciarse sobre la vida personal, íntima de los personeros y actores políticos, pero aquí evidentemente hay y va a haber una arista política luego de esta información por parte de la exministra Toá de que tiene y ha tenido desde hace ya bastante tiempo una relación de pareja con el actual ministro de Hacienda. Yo creo que aquí efectivamente se van a abrir un par de flancos, como te decía, complejos. El primero es que inevitablemente uno tiene que revisar lo que han sido estos 2 años y medio de la exministra Toá en el cargo de jefa de gabinete, de ministra del Interior. Y bueno, ella aparentemente tenía la posibilidad de compartir información con un importante miembro del gabinete, con el ministro a cargo de las finanzas públicas, al margen de las comunicaciones formales que se dan dentro de un gabinete presidencial, incluyendo en eso a la propia figura del presidente de la República. Entonces, yo creo que ahí hay un tema delicado. Yo no sé si en una empresa privada sería posible que un gerente de finanzas pueda tener una relación de pareja con un gerente de innovación, con una gerenta de innovación, y que el resto de la empresa no se entere que hay ahí un vínculo afectivo que de alguna manera está afectando el funcionamiento de la empresa. Yo creo que es algo que en el mundo privado sería muy difícil que pudiera ocurrir. Ocurre en este caso en el gobierno de Chile. Yo creo que tiene una implicancia delicada, pero sobre todo, más allá de lo que haya ocurrido en el pasado, hacia adelante. Yo creo que va a ser muy complejo, muy difícil que el ministro de Hacienda, por ejemplo, pueda pronunciarse sobre el debate presidencial, el contexto de las campañas. Más aún, imagínate, por ejemplo, al ministro de Hacienda opinando luego de esta información sobre las propuestas económicas de los candidatos presidenciales. Sería algo que realmente eh, transgrede todas las lógicas del fair play, de la presidencia necesaria. Yo creo que el ministro Marcel quedó en una situación complicada, a lo cual te agrego además que, bueno, este ministro de Hacienda, como todos los ministros de Hacienda en un contexto de campañas, está muy presionado a abrir un poco más la billetera por parte de sectores del oficialismo. En este caso va a haber una mirada especialmente aguda, inquisitiva, cautelosa respecto de los movimientos y las decisiones de Hacienda en el contexto de una campaña donde su pareja es y puede eventualmente serlo después de la primaria una candidata presidencial. Hay un antes y un después o un hito en el fondo cuando se acabe la primaria, porque algunos dicen, ya, ahora mientras estén los otros candidatos, él puede de alguna manera soportarlo, pero una vez que, si eventualmente, como dicen las encuestas, Toa ganara la primaria y fuera oficialmente la candidata de todo ese sector, ¿estaría ya ahí definitivamente insostenible? ¿O es igual el supuesto conflicto de interés o el problema, es igual ahora que después? Yo creo que obviamente después de la primaria, y si es que esta primaria la termina efectivamente ganando la ex ministra del Interior, el problema se refuerza y se profundiza. Pero yo creo que ya desde el presente, como te decía, el ministro de Hacienda va a tener la necesidad y la obligación de cuidar que la primaria del oficialismo al cual él pertenece sea una primaria también con ciertas garantías de neutralidad y de prescindencia por parte de la autoridad, porque, bueno, su pareja está compitiendo contra la candidata del Partido Comunista, la ex ministra Jara, contra el candidato
del Frente Amplio, el diputado Winter, el candidato del Frente Verde Social, Jaime Mulet. Entonces, yo creo que ellos también van a tener eventualmente la misma aprensión de que se cuide que el ministro no dé señales y no haga gestos, no tome decisiones que eventualmente puedan favorecer a una de las candidaturas. Yo creo que en esto el ministro de Hacienda quedó, como te decía, en una situación bien compleja, no porque vaya a hacer cosas impropias, yo sinceramente no estoy planteando que exista esa posibilidad siquiera, sino porque las aprensiones y los ojos y las miradas van a estar muy cautelosas respecto de cuáles son sus decisiones y cuáles son sus movimientos. Uno, todos lo miramos desde el punto de la presidencia, de que él no pueda opinar de las candidaturas, que no puede decir nada de Evelyn Matei, por ejemplo, cosa que el gobierno ha hecho constantemente cada vez que ella dice cualquier cosa. Pero para los que sean más suspicaces, cosa que, tal como dice usted, no es que necesariamente va a ocurrir, pero obviamente se abre ese espacio. Cuando tenga que proponer el presupuesto para el próximo año, si es que su pareja fuera la candidata oficialista, por ejemplo, va a tener que proponer el presupuesto para el gobierno de su pareja. Si hay reuniones, todos los candidatos tienen reuniones con empresarios, con gente, con de todo en sus propias casas, él va a salir en ese No, momento, se va a esconder, por eso no te va a digo, yo creo aparecer. que efectivamente tú tienes razón. Hay muchos flancos que se abren, como te decía. Probablemente no se nos ocurren ahora otros más, pero yo creo que va a haber una complicación para el ministro de Hacienda en el ejercicio de su rol, de su cargo, situaciones que se van a hacer más difíciles, que van a generar más suspicacias, más cautela. Yo creo que el ministro de Hacienda quedó en una situación bien delicada, en el cual, sobre todo en el contexto de un año electoral donde, como te decía, las presiones para el aumento de gastos en general en todos los últimos años de los gobiernos tienden a acrecentarse en torno a la figura del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene que de algún modo ser quien resiste esas presiones. Bueno, en este caso va a tener un incentivo o un problema mayor por el hecho de que una de las candidatas es precisamente su pareja. Ahora, ¿debería salir? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué sería lo más razonable? Yo creo que lo más razonable en este contexto, no planteando ni siquiera anticipándonos a una eventual decisión de salida del ministro de Hacienda en este contexto, el ministro de Hacienda tiene que ser absolutamente prescindente, no va a poder opinar sobre la campaña presidencial en ningún sentido, ni antes ni después de la primaria. El ministro no puede pronunciarse sobre propuestas económicas de ningún candidato del oficialismo o de la oposición. Entonces yo creo que el ministro a partir de este momento es un actor que ya no puede tener opinión, como la tuvo, por ejemplo, sobre la propuesta o el planteamiento de Evelyn Matei de eventualmente revisar el acuerdo, la conveniencia del acuerdo entre Codelco y Sokimich. El ministro tuvo un pronunciamiento muy duro respecto de Evelyn Matei. Pocos días después hizo un planteamiento similar la candidata del Partido Comunista, también de algún modo cuestionando ese acuerdo, y el ministro tuvo una reacción diferente a la que tuvo frente a Evelyn Matei. Entonces, yo creo que esas cosas hoy día ya están completamente fuera del cuadro. El ministro no va a poder seguir opinando sobre propuestas económicas y menos aún eventualmente pronunciarse sobre las propuestas de la candidata del PPD. Alguno dirá, quizás esto para él puede ser incluso más cómodo porque hay minutas, o sea, hay claramente una intención del gobierno de salir a criticar a Evelyn Matei en cada cosa que dice. De hecho, fueron hasta Contraloría desde la oposición, hay minutas desde la SECOM, hay gente trabajando que les da argumentos, el ministro del Interior, de hecho, utilizó uno de esos argumentos textuales. Quizás hasta para el ministro Marcel puede ser más cómodo no verse obligado a tener que criticar a nadie porque ahora él ya no puede hablar. Probablemente el ministro ya en este contexto eh, prefiere simplemente el que tenga una inhabilidad explícita, cuyas causas son conocidas y que por lo tanto le va a poder permitir responder ante cada pregunta. Yo sobre ese tema simplemente no puedo opinar en estas condiciones. Probablemente sea una de las salidas, sin descartar que eventualmente, como planteabas tú, en algún momento se llegue a poner sobre la mesa la discusión sobre la pertinencia o eventualmente la necesidad de que el ministro de Hacienda deje su cargo.
Probablemente esas presiones podrían crecer después de la primaria si es que ganara la candidata Toa. Será una Lo más discusión probable es que eso de ocurra. esa. Lo más probable es que si Carolina Toa gana, se impone finalmente como la candidata del oficialismo, la situación con el ministro de Hacienda se haga un poco insostenible. En otros temas estamos mirando esta primaria que va a tener el oficialismo. Algunos dicen que en el fondo lo que tienen que hacer es mover a los suyos, mover a los propios. ¿Explica eso en parte la estrategia del Partido Comunista? A muchos les llama la atención. ¿Por qué inmolarse de esta manera? Democracia avanzada, en este caso, es lo que tiene Cuba. Yo creo que el Partido Comunista está, como bien dices, trabajando la llegada de mensajes que le hagan sentido y fuerza y movilicen a su nicho, a sus militantes, a los sectores que de alguna manera han estado defendiendo posiciones más críticas frente a lo que ha sido la gestión del gobierno y el cumplimiento de su programa original. Yo creo que efectivamente esa es la estrategia del Partido Comunista. Probablemente va a tener una estrategia en algunas cosas parecida el diputado Winter, hacerse cargo de una cierta frustración, de un cierto desencanto en un sector de la izquierda para poder movilizarlos, llevarlos a la primaria a tratar de derrotar a la candidata del socialismo democrático, que representa efectivamente una sensibilidad y una visión distinta de lo que ha ocurrido en estos años y de lo que ha sido la gestión del gobierno. Yo creo que efectivamente eso se va a notar, ese contraste se va a ir haciendo cada vez más profundo a medida que nos vayamos acercando al 29 de junio. La estrategia del Partido Comunista es que, me imagino que también va a ser la del Frente Amplio, vayan a votar la mayor cantidad de militantes de los sectores más cercanos a la izquierda, más radical, por decirlo de alguna manera. Bueno, de hecho, están todos tratando de mirar cuánta gente pueden convocar. Desde el Frente Amplio están esperando que voten 2 millones de personas. ¿Es posible una convocatoria como esa? Ellos quieren superar la de Jadwe Boric, que fue 1,6 millones más o menos. Yo no soy experto electoral, pero Mm. efectivamente hay pronósticos que apuntan en esa dirección. Le leí el otro día un informe a Pepe Out y también él cree que va a haber, que es posible al menos, la participación de entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Yo creo que si eso ocurre, tiende ese resultado amplio de participación, tiende más bien a favorecer a Carolina Toá, a la candidata del mundo más moderado, eventualmente del mundo más independiente. Si va menos gente, mientras menos gente vaya, más peso, más incidencia van a tener los grupos más activos, más orgánicos, más militantes y por lo tanto la izquierda de apruebo dignidad. Bueno, de hecho, el secretario general del Frente Amplio ayer nos decía, nosotros las militancias que están en juego en esta primaria somos cerca de 200.000. Entonces, si ellos quieren llegar a 2 millones, claramente tienen que ir a convencer gente que no milita, que no es el voto duro o súper activo, sino más bien gente que crea que esta primaria es competitiva y que se están jugando cosas importantes. Yo creo que ese es el desafío de Carolina Toá. El desafío de Carolina Toá es que no voten solo los militantes, no voten solo los sectores más activos políticamente, sino que poder movilizar a sectores independientes, a sectores más moderados, que miran la política con menos interés o con más distancia. Yo creo que ese es un gran desafío. Y sobre todo, también el desafío de Carolina Toa es poder movilizar en algo a la ex concertación, a los sectores de centro izquierda que han ido tomando distancia del oficialismo a partir del estallido social, una visión crítica de lo que ocurre a partir de ese momento y sobre todo en lo que fue el proceso, en el primer proceso constituyente, donde claramente se produce finalmente un quiebre con un sector de la centroizquierda. Yo creo que hoy día Carolina Toa va a apostar a tratar de recomponer relaciones, vínculos, tratar de acercarse nuevamente a muchos de esos sectores. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Hace unos días conversábamos con Alberto Mayol con su encuesta, o a propósito de su encuesta, La Cosa Nostra, y él nos decía, ojo que parte importante, obviamente que uno no puede tener cifras, pero más o menos parte importante de la gente que se sentía siempre representada por la concertación, ahora está votando por Matei, buscando algo distinto. ¿Qué tan difícil va a ser para Carolina Toá de alguna manera mostrar que ella representa la centro izquierda real? Porque en el caso de ella, ella fue ministra de gobierno, ella tuvo cargo de seguridad, se lo van a sacar en cara, por supuesto, desde la oposición. Tampoco tuvo una actitud tan crítica como la había tenido Paulina Bodanovich, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan fácil puede ser o difícil para ella mostrar que realmente no es lo mismo, sino que es algo distinto, más parecido a la concertación? Yo creo que es un desafío complejo. Ella fue ministra del Interior, estuvo a cargo
de un área especialmente crítica, que además está mal evaluada por la ciudadanía, que es el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Fue un rostro muy emblemático, vicepresidenta de la República, ahora además es pareja de un ministro de Hacienda. Entonces yo creo que efectivamente tomar distancia para poder acercarse a los sectores más críticos de centro-izquierda, sectores que de alguna manera se Y, movieron. y fue vocera de la campaña de la prueba también. Fue además vocera de la campaña de la prueba, defendió con mucha fuerza y mucha convicción esa propuesta constitucional. Entonces yo creo que le va a ser difícil poder ir a recomponer relaciones y a tratar de seducir a sectores de centro y de centro izquierda que de alguna manera ya cruzaron esta frontera simbólica, ya aprobaron, o sea, ya rechazaron la propuesta constitucional, ya tomaron distancia de lo que representa el gobierno, ya fueron muy críticos, han sido muy críticos de lo que representó, de lo que simbolizó el estallido social en la sociedad chilena. Yo creo que le va a ser difícil, pero es sin duda una posibilidad y es sin duda un imperativo si es que ella quiere efectivamente poder movilizar a 1,5 millones, a que se llegue finalmente a 2 millones de personas participando en una primaria para poder neutralizar el efecto, el impacto, la incidencia de los grupos más activos y más militantes, que La favorecen democracia, en este caso claramente a la izquierda. la democracia cristiana puta, tiene sus propios problemas, se le quitó el respaldo al diputado Andurraga como candidato presidencial para la primera vuelta porque dicen que la estrategia o lo que habían autorizado era primaria, pero deberían esperar, quizá teniendo una primaria en la que gane Carolina Toá, no tiene ningún sentido pensar en algunos, mejor que se sumen y negocien para la lista parlamentaria. Si ganara Jara o Winter, quizá ese espacio de centro puede quedar con mayor espacio para que él pudiera ser candidato. ¿Qué deberían hacer ellos? Yo creo que la democracia cristiana está en una situación muy compleja. Es un partido que prácticamente no tiene respaldo ciudadano, al menos en el tema presidencial. La preocupación hoy día son sus parlamentarios, poder salvar sus bancadas parlamentarias. Ya ni siquiera te planteo la posibilidad de aumentarlas, simplemente sostenerlas en el actual contexto. Yo creo que al final va a ser muy difícil que la candidatura del actual presidente Undurraga prospere. Lo veo muy improbable, sobre todo por este quiebre, por esta tensión que se ha producido en los últimos días, la última semana, con las bancadas parlamentarias después, primero y después con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo, perdón, interno. Y por lo tanto, hoy día lo que tiendo a pensar es que la democracia cristiana va más bien a esperar estos 2 meses que quedan para la primaria del oficialismo y en caso de que se dé el escenario que las encuestas anticipan como más probable que gane Carolina Toá, la van a apoyar en el contexto y en la lógica de asegurar un pacto parlamentario con el socialismo democrático. En otro tema que acaba de ocurrir, la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó su informe. Lamentablemente no llegaron a una aprobación unánime como ellos mismos habían propuesto. ¿Cómo ve esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Va a tener que pasar por el Congreso? ¿Representa un hito tan importante como lo ve? Yo tiendo a valorar el esfuerzo que se ha hecho, creo que es un esfuerzo importante el poner de acuerdo a sectores tan distintos, tan diversos de la sociedad chilena, del espectro político, en una propuesta unitaria para resolver, para abordar al menos, para poder encauzar al menos un conflicto tan largo y tan complejo como el que se vive en la zona sur de Chile. Pero creo que lamentablemente el problema que hay aquí es, primero, el momento, la oportunidad. Estamos en el contexto de una campaña presidencial, tenemos elecciones senatoriales en la Araucanía, entonces yo creo que esas cosas de alguna manera pueden trabar, pueden complicar, pueden generar mayores diferencias de las que habría habido en un contexto diferente. Creo que esa es parte hoy día de las dificultades. Lo otro es que este informe de la Comisión de Paz tiene que convertirse en proyectos de ley que van a demorar su tramitación, no va a ser fácil que esa tramitación prospere en el Congreso, menos aún en un año electoral. Y además, por lo que entiendo hasta ahora, sin conocer, no he visto todavía el texto, es que varios de los temas y de las propuestas de los proyectos de ley van a requerir además consulta indígena, según la legislación chilena y los tratados internacionales firmados. Entonces, son todavía procesos que están en una etapa muy incipiente. Yo, como te digo, valoro fundamentalmente dos cosas: la capacidad de haber construido este acuerdo con diversidad,
con sectores del oficialismo y de la oposición dándole un respaldo, a pesar de que ellos se autoimpusieron esta condición, esta pretensión de unanimidad y no la cumplieron, no pudieron llegar a ello. Y lo otro que valoro es que al menos en la propuesta se le pone un horizonte finito a esta espiral de demandas infinitas sobre recuperación de tierras que existía previo a este acuerdo. Yo creo que eso es algo probablemente lo más importante, lo que me parece más destacable de la propuesta, el hecho de que haya también reparación para las víctimas de la violencia rural, del terrorismo, también me parece un punto importante. No es menor un punto que planteó al pasar entre medio. El único que no estuvo de acuerdo de representantes de bueno, agricultores de la zona, de víctimas de la violencia, y él obviamente da todas las razones por las que no se sintió confiado para poder firmar. No, no le pareció del todo razonable, del todo justo, no sé. Puede eso generar ruido, porque tal como dice, en la zona donde se va a implementar todo esto, si es que no se cuenta con esa gente, con ese respaldo, no, sobre todo en año de elecciones. Estoy de Puede acuerdo. generar ruido. Es un tema complejo, delicado, el hecho de que haya sectores de la zona, sectores del mundo rural, del mundo productivo, y probablemente va a haber también del otro lado sectores del indigenismo más radical que Ah, también van a expresar pero el líder de la rechazo, CAM dijo que esto ya era un claro, chiste, no, a lo que no tenía nada representa, validez. un rechazo a lo que representa esta propuesta, entre otras cosas porque ellos tienen literalmente un negocio político en torno a el que este conflicto no se encauce y no se solucione institucionalmente. Entonces Y ellos tienen una negocio agenda económico por también. Estado, claro. Entonces, yo creo que el tema todavía es un tema muy embrionario, muy incipiente. Valoro, como te digo, algunas cosas de la propuesta que ha salido finalmente de este trabajo, pero creo que todavía le queda mucho y creo que lamentablemente los avances sustantivos que se logran va a ser después del periodo electoral, es decir, ya a partir del próximo año. Mac, muchísimas gracias por conversar con nosotros, como siempre, un gusto. Buen día. Igualmente, Bárbara, un abrazo a los amigos de MOL. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.